buenas noches para todos mis estimados estudiantes de diseño de sistemas TI. En esta oportunidad vamos a hacer una pequeña explicación de lo que constituye uno de los modelos dentro del marco de diseño de sistemas de información. Para el caso particular, entonces estaremos hablando de nuestro modelo de despliegue, entendiendo y comprendiendo que este diagrama de despliegue se desarrolla con base en los modelos que ya hemos trabajado o de los que ya hemos hablado previamente y que en el momento en que se está desarrollando un sistema de información, pues constituyen las fases previas al desarrollo. Y estamos hablando entonces de nuestro modelo estático, del que ya hemos trabajado el diagrama de clases como su elemento principal, y viene el modelo de implementación, que es el que sustenta ya a nivel de infraestructura toda nuestra arquitectura de software. Por supuesto, sin dejar de lado el modelo de implementación, que es el que nos muestra cómo fluye la información dentro de ese modelo estático, cuál es el comportamiento del sistema, cómo los elementos definidos dentro del modelo estático interactúan e intercambian información, si es el caso. Ya una vez diseñado ese modelo estático y ese modelo dinámico, entonces nosotros ya tenemos lo que se denominan los artefactos de software, es decir, esa parte medianamente tangible que se establece a partir del código y con el cual entonces ya podemos empezar a hablar de poner en producción el software. Entonces, como les mencionaba, vamos a hablar de ese modelo de implementación en el marco de dos diagramas principalmente. El diagrama de componentes y el diagrama de despliegue, perdón. En inglés, pues ustedes lo pueden ver como el deploy. Bien, entonces concentrémonos inicialmente en el diagrama de componentes, contemos un poquito de qué se trata y veamos algunos ejemplos de cómo se modelan estos diagramas. El diagrama de componentes muestra la organización y dependencia entre los diferentes componentes del sistema. ¿Qué es un componente? Un componente es un elemento funcional, operativo y de procesamiento a nivel completo. Entonces, por ejemplo, cuando nosotros estamos hablando de un cajero automático, que todos seguramente hemos tenido contacto con él, el primer componente que existe es ese componente de la máquina con la que yo como usuario interactúo. Entonces es el que me recibe mis datos, mi clave, ¿cierto? Y él envía un mensaje a otro componente. ¿Cuál componente? El componente del banco que dice, sí, efectivamente, este usuario existe en mi banco. Le entrega esa información al cajero y ese componente de cajero entonces hace la solicitud de qué tipo de transacción quieres hacer. Entonces, ¿quieres hacer una consignación? ¿Quieres hacer una transferencia? ¿O quieres hacer un retiro? Allí entonces se recibe el dato, por ejemplo, un retiro, la cantidad, y ese componente le entrega la información a otro componente que va a definir primero si efectivamente esa transacción la puede hacer ese usuario, si existe el saldo, y en caso de que exista el saldo, entonces le envía al componente de cajero que efectivamente puede realizarse la operación. Y ahí ese componente dice, ok, entonces voy a contar el dinero y le voy a entregar la suma que está solicitando el usuario. Entonces aquí, en este ejemplo, vemos el componente de cajero y un componente que está dentro de todo el sistema del banco para poder hacer esa transacción. Eso es lo que nosotros definimos por componente. Entonces, recordemos, es un elemento de software funcionalmente completo que permite hacer un proceso completo, ¿no? Entonces, yo puedo crear
un software, por ejemplo, un software académico, en donde esté configurado diferentes componentes. Entonces, un componente de estudiantes, un componente de profesores, un componente de asignaturas, un componente de inscripciones, y cada uno de estos componentes pueden interactuar entre sí, bien sea recibiendo información, entregando información o autorizando algún tipo de proceso. Eso es lo que nosotros definimos como componente dentro del sistema. Ahora bien, entendiendo ya lo que es un componente, entonces entramos a hablar ya del diagrama de componentes, es decir, cuántos componentes se configuran dentro de mi sistema de información y cómo yo voy a diseñarlos, cómo le voy a mostrar a los arquitectos, a todos estos agentes que están involucrados dentro de todo ese proceso de desarrollo, incluyendo mi cliente, cómo voy a definir esos componentes y cómo van a intercambiar información si es el caso. Este diagrama de componentes, entonces, ilustra las piezas del software. Entonces, entendamos pieza de software como los controladores, como estas interfaces que permiten comunicación, ¿no? Bien sea comunicación a nivel físico como comunicación entre el software, y cómo a su vez, al estar todos en conjunto, empiezan ese proceso o esas operaciones que necesitamos como usuarios. Un diagrama de componentes tiene un nivel más alto de abstracción, es decir, son cajitas, yo diagramo cajitas, y dentro de las cajitas pues vienen todos esos procesos que ya hemos diseñado previamente, que corresponden a estructura y corresponden a la dinámica de los procesos dentro del sistema. Usualmente, un componente implementa una o más clases en un tiempo de ejecución, ¿no? Entonces, ya aquí estamos hablando de, ojo, su diagrama de componentes tiene inmersas clases y esas clases yo las diseñé en el modelo estático. Bien, aquí entonces vemos cuál es ese elemento que me modela a mí un componente dentro del diagrama. Entonces tenemos en la versión de UML 1.5 de OMG, entonces se diagrama de esta manera. Es un rectángulo con unas cajitas a los lados y el nombre del componente. Pero en la versión más actualizada, en las 2.0, ustedes van a encontrar el rectángulo y al lado una especie de icono que muestra que es un componente. O en su defecto, simplemente lo hago con un rectángulo. Esa es la forma de diagramarlo. Este modelito, este rectángulo, ¿qué me puede representar? Me puede representar una biblioteca, una librería, como lo entendemos a nivel de desarrollo, un ejecutable, puede ser una tabla, puede ser un archivo, puede ser un documento, puede representar cualquier elemento de software que yo necesite para el diseño o esa gran generalidad operativa de mi sistema de información. Bien, veamos entonces la notación. Los componentes. Entonces, ya hemos hablado del rectángulo, ¿cierto? En este caso estamos hablando de la versión UML 2.0, en donde el rectángulo tiene un icono en su parte superior derecha y aquí viene un estereotipo que me va a mostrar a qué hace referencia este componente. Para el caso del ejemplo que estamos viendo, estamos haciendo referencia a un componente de base de datos. Este es el nombre de mi componente y es base de datos de entradas. ¿Listo? Este es un ejemplito. Tengo un segundo ejemplo y es el rectángulo solito, pero con el estereotipo de component o componente. Aquí con este estereotipo ya estoy diciendo que este rectángulo me representa un componente. ¿Y a qué componente? Es un controlador desarrollado en Java. Listo. Esta entonces es la forma como yo represento un componente a nivel de diseño. Bien, ya hemos entonces hablado de nuestro rectángulo y cómo identifico que es un componente.
Pero veamos entonces los diferentes tipos de estereotipos que podemos definir dentro de nuestros componentes. Puede ser ejecutable, que como su nombre lo indica, es un componente que puede ejecutar un nodo. ¿Qué es un nodo? Bueno, entonces estamos hablando de un elemento físico a nivel de infraestructura dentro de los sistemas de información, es decir, un servidor, tu máquina personal o cualquier otro dispositivo sobre el cual se pueda procesar. Entonces estaríamos diciendo que dentro de ese nodo, imaginémonos un servidor, existe un elemento que es un componente que ejecuta algún proceso, que son regularmente los .exe. Las librerías o library, que corresponde a biblioteca de objetos estática o dinámica. Entonces todos en el momento en que hemos desarrollado, hemos hecho un include, ¿cierto? A una librería y esa librería entonces va a constituir un componente que le está entregando una funcionalidad al componente que estoy desarrollando. Un componente tipo base de datos o database, pues por supuesto representa la información que yo quiero trabajar. Aquí decimos que representa una tabla de una base de datos relacional, cuando no estamos hablando de bases de datos relacionales, sino bases de datos no SQL, entonces estaríamos haciendo referencia a algún elemento de tipo estructura, ¿cierto? Un JSON, bueno, depende cómo los esté trabajando y qué tipo de base de datos se esté implementando, entonces lo estaríamos definiendo o haciendo referencia a él a través de un componente con el estereotipo database. Un estereotipo file, pues eso significa que es un archivo, ¿cierto? Que contiene código fuente o contiene datos. Podemos tener un estereotipo document que representa un documento de cualquier tipo, pero que no es funcional, sino al que hay que hacerle algún tipo de proceso o del que se recibe algún tipo de información. Bien, dentro de los componentes, ya hablamos de los componentes a nivel individual, ahora resulta que los componentes, pues generalmente hacen intercambio de información. ¿Y cómo se hace o cómo se representa ese intercambio de información dentro del diagrama de componentes? A través de la interface. La interface, entonces, es la unión entre un componente 1 y un componente 2. Lo podemos identificar aquí en la mitad de este componente B y este componente A. Como se pueden dar cuenta, la interface entonces involucra dos elementos, el circulito completo y un semicírculo. Ahí entonces se ve la unión o la comunicación que existe entre esos dos componentes. Veamos entonces específicamente a qué hace referencia el circulito completo o el medio círculo. En la parte inferior, en esta parte entonces vemos que un componente provee una interfaz, ¿no? Esto significa que este componente está entregando datos, ¿cierto? Y en esta, el circulito medio completo, un componente usa una interfaz. Entonces, aquí en este ejemplo estaremos diciendo que el componente A usa la interfaz C para comunicarse con el componente B. Y en dirección contraria estaremos diciendo que el componente B está proveyendo la interfaz C para que el componente A se comunique con él. ¿Listo? ¿Claro? ¿Alguna pregunta? No, señora, hasta el momento todo súper. Bueno, no, cuando Perfecto. hablas de interfaz, Ujú. bueno, es que yo lo asocio con interfaces como interfaz gráfica, algo así. No sé si tenga alguna relación o es algo, o se usa el concepto de manera diferente. Ok. Cuando nosotros hablamos de interface, entonces estamos diciendo que es un elemento de comunicación. Una de las interfaces o interfaces que existe es la interfaz gráfica que permite la comunicación entre el sistema y el usuario. Pero a nivel interno del software existen
interfaces que permiten comunicar elementos con otros elementos. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un sistema contable, ¿no? Entonces, el sistema contable debería proveer una interface, un elemento de comunicación con nómina, que es otro componente, para que nómina entregue su información al sistema contable y yo pueda registrar información contable, ¿no? Entonces, este es un momento propicio para decir interface no necesaria y única es la interfaz gráfica. Cuando tú conectas una impresora a tu equipo, existe una interface de comunicación entre tu equipo y la impresora para que exista ese intercambio de información. Eso es a nivel de infraestructura, ¿no? Porque yo puedo conectar cualquier otro dispositivo, ahí existe una interfaz de comunicación. Internamente, los sistemas de información tienen interfaces de comunicación. La que regularmente trabajamos todos cuando empezamos a desarrollar es esa interfaz de comunicación entre mi modelo de negocio, el software que yo estoy desarrollando y la conexión con la base de datos. Ahí estás creando una interface o estás teniendo o definiendo una interfase para que se comunique el sistema con la base de datos y que la base de datos te entregue la información o que el sistema entregue información a la base de datos. ¿Claro ahí? Sí, señora, ya mucho más claro. Perfecto. Listo. Entonces, continuemos acá. Aquí vemos un ejemplo de un diagrama muy general. Este es un diagrama súper general de cualquier sistema de información que esté desarrollado bajo el esquema modelo vista controlador, ¿no? Entonces, ¿qué tengo acá? El usuario, ¿no? Es mi actor, cualquier usuario. Y este es mi sistema, ¿sí ven el que está marcado en el cuadrito? Entonces, este sistema tiene tres componentes. Un componente de presentación, esto significa nuestras interfaces gráficas. Una lógica de negocio que va a ser entonces ese modelo estático que ya he diseñado y una persistencia que hace referencia a todos esos controladores para el manejo de la base de datos. Y con estos componentes, entonces si vemos acá, mi lógica de negocio provee una interfaz gráfica, una interface para que mi capa de presentación, es decir, la interfaz gráfica, se comunique con esa lógica de negocio. Y a su vez, la capa de persistencia provee una interfaz para que la lógica de negocio se comunique con esta capa. ¿Para qué? Para que con el componente gestor de base de datos, un sistema gestor de base de datos, como un servidor MySQL, Postgres, Oracle, bueno, los que conozcan, este sistema gestor de base de datos provee una interfaz para que esta capa de persistencia pueda comunicarse con la base de datos. Entonces aquí tenemos tres componentes básicos. Aquí tenemos un componente que es externo al sistema, que es ese gestor de base de datos que me provee toda la gestión de información. Y en este marco, entonces, tenemos cuatro componentes. Sin embargo, acá, para que veamos un poquito más al detalle cómo puedo diseñar yo ese diagrama de componentes, estamos diciendo que la lógica de negocio está proveyendo una interfaz gráfica para un componente que se llama bus de servicios. Este bus de servicios, entonces, se comunica con diferentes componentes. En este caso, podría ser una firma digital, ¿cierto? Entonces, hay un componente de firma digital porque dentro del proceso hay alguna gestión de documentos, ¿no? Entonces, tengo esa comunicación o ese servicio para firma digital y puedo tener diferentes servicios adicionales que apoyan a todo el procesamiento de información del software que estoy diseñando. Esta es una forma sencilla de ver los componentes. Como se dan cuenta, cada componente es muy general y representa alguna funcionalidad muy específica. Entonces, por ejemplo, en la capa de presentación, su funcionalidad será
presentar estas interfaces gráficas que son muy amigables, que permiten entonces gestionar la información que quiere el usuario y a su vez recibir todas las peticiones del usuario. Bien, ¿claro el ejemplo? Sí, señora. Listo. Bien, entonces entendido el diagrama de componentes, hablemos del diagrama de despliegue. El diagrama de despliegue ya tiene que ver directamente con la parte de infraestructura física que requiere el sistema para su funcionalidad. Entonces, veamos un poquito la definición un poco más formal de lo que es un diagrama de despliegue. Un diagrama de despliegue modela la arquitectura en tiempo de ejecución de un sistema. Muestra la configuración de los elementos de hardware, que ya les expliqué, los denominamos nodos, y muestra cómo los elementos y artefactos del software se trazan en esos nodos. Ese es el objetivo principal del diagrama de despliegue. Veamos entonces la definición puntual de nodo. El nodo es un elemento de hardware o software y se representa en forma de una caja en 3 dimensiones. Entonces acá vemos la representación de un servidor, es un server, o aquí tenemos ya una instancia que estamos hablando de un equipo personal, un computador con una marca en particular. ¿Listo? Bien, esto es la representación del nodo. Ahora hablemos de otro elemento que está dentro del diagrama de despliegue y son los artefactos. De manera formal definimos el artefacto como un producto del proceso de desarrollo de software. Interesante esto. Entonces, yo he codificado, ¿no?, todos los elementos que configuran el software, ¿no?, desarrollo. Por ejemplo, estoy desarrollando en Java, entonces todos los .java, si estoy desarrollando en PHP, todos los .php, etcétera, etcétera, dependiendo de todos los lenguajes de programación que tengamos. Entonces, cada archivo, .java, .php, .css, lo que quieran, dependiendo de lo que ustedes estén desarrollando, es lo que yo denominaré un artefacto, que puede incluir modelos del proceso, es decir, que está incluido dentro de esos modelos de casos de uso, que incluso puede estar incluido dentro del modelo estático que ustedes ya previamente han diseñado y que entraron a codificar. Entonces, dentro de los artefactos nosotros podemos definir o establecer que corresponde a los archivos fuente, los archivos ejecutables, los documentos de diseño, los reportes de prueba, los prototipos, los manuales de usuario, los documentos sobre los cuales se apoya el sistema o los documentos que se cargan en el sistema. Cada uno de esos elementos, entonces, es lo que yo denomino un artefacto. ¿Cómo se diagrama? Sencillísimo. Aquí tenemos un rectángulo y vemos en la parte superior derecha un icono con una hojita doblada. En ese caso, entonces estamos hablando del artefacto o en su defecto con el estereotipo artifact. Aquí estamos hablando de un archivo main.c, es decir, un archivo desarrollado en C. Listo. Miremos entonces, dentro del diagrama ya hemos visto nodos, artefactos, pero necesitamos que se comuniquen entre ellos. ¿Cómo hago que en mi diagrama represente esa comunicación? A través de una relación de asociación. Esa relación de asociación representa una ruta de comunicación entre los nodos, ¿no? En este caso tenemos un ejemplo, yo creo que con el ejemplo lo entendemos mejor. Entonces aquí yo tengo un servidor primario, ¿no? Y tengo acá una estación de trabajo. Esta estación de trabajo se comunica, estos dos elementos, el servidor y la estación de trabajo, se comunican a través de una red local. Y esta red local, pues también tiene un componente adicional que es el firewall, que me permite a mí tener algún nivel de seguridad. ¿Qué tengo acá representados? Tengo 3 nodos y un elemento de comunicación, que es el
la red local. Y entonces nosotros establecemos la asociación con una lineecita continua entre cada nodo y la red. Esta es la forma entonces de representar mi diagrama de despliegue de un ejercicio sencillo que muy seguramente todos hemos visto, pero que es transparente para el usuario, pero que en el momento en que tú vas a implementar tu sistema, ese sistema que estás desarrollando, es muy importante saber cómo debe quedar implementado para su correcto funcionamiento. Listo. Veamos entonces el nodo conector. Entonces aquí ya hemos hablado de nodos, ya sabemos cuáles son los nodos, pero hablemos de un nodo en particular, el nodo conector. Un nodo conector puede contener otros elementos como componentes o artefactos. El diagrama corresponde a un diagrama de despliegue para una parte del sistema embebido y muestra un artefacto ejecutable, aquí lo vemos, en el interior de este nodo, ¿cierto? Y muestra un contenido, perdón, unos nodos, perdón, que hacen parte de este gran nodo. Entonces acá tenemos una motherboard, una placa madre, si la queremos traducir así, que suena un poquito feo, pero bueno, una placa madre. Sobre esa placa madre hay un artefacto que es un ejecutable, una app.exe, pero está conectado un keyboard, sí, un teclado, y un display LEDC. Aquí entonces yo tengo ya un modelo de implementación para esos letreritos, ¿no?, que nos muestran un mensaje con luces LED. Esa es la forma en que yo representaría ese tablero a través de un diagrama de despliegue, ¿no? Entonces tengo tres componentes: el keyboard, con el cual yo hago interfaz con la motherboard para darle las instrucciones de, por ejemplo, cuál es el mensaje que quiero que se muestre en ese letrero. Y tengo el display, el LDC, que me muestra lo que yo quiero que se presente en ese display. Y para que se realice todo ese proceso, entonces necesito un artefacto que corresponde a una app. ¿Claro? ¿Preguntas? Sí, súper claro. Pues es un poquito más difícil de entender este diagrama al de componentes, pero sí. Ok, bueno. A mí me parece más sencillo, pero bueno. Eso significa que este ejemplo puede ser un poco más complejo. Este ejemplo, ¿qué tiene? Tiene el diagrama de despliegue, pero con los componentes que se ejecutan en cada uno de los nodos. Entonces aquí veamos. Aquí tengo el usuario. El usuario entonces se comunica con esta estación de trabajo a través de un keyboard, de un teclado, ¿no? Y al digitar la instrucción que necesita el usuario o requiere el usuario, entonces esa instrucción pasa a un componente que es el browser, el web browser, ¿no? El navegador que tenemos. Ese navegador pues debe estar dentro de mi estación de trabajo, que corresponde a un nodo. Mi estación de trabajo entonces tiene una conexión web, ¿cierto? Independientemente de qué tipo de conexión sea, yo necesito un protocolo de comunicación que puede ser HTTP, pero hoy en día pues su gran mayoría es HTTPS. Con ese protocolo de conexión a través de la red, entonces yo me conecto a un servidor web, que es el nodo que estamos representando en el diagrama. Y a su vez, dentro del servidor web, entonces tenemos un componente, que es una capa de presentación, o sea, una interfaz web, que se comunica con una interfaz de base de datos. Y esta interfaz de base de datos se va a comunicar con otro nodo.
Este nodo va a ser el servidor de base de datos, que a su vez contiene el componente de nuestro sistema gestor de base de datos, que en este caso, para el ejemplo, es MySQL. Bien, pero a su vez, como nosotros queremos auditar este sistema, entonces existe un componente del log file, son los logs de auditoría, en donde se registra cuáles son las operaciones solicitadas a la base de datos. Por eso entonces el componente que se llama Database Interface se comunica con el componente del log file para que registre todas las peticiones que se le han hecho a la base de datos. Este es un ejemplo que aplica regularmente al desarrollo web, ¿no? Entonces yo siempre tengo una estación de trabajo, un servidor web y ese servidor web se comunica regularmente a un servidor de base de datos. Y ya internamente diremos que los componentes que se registran sobre ese nodo ya dependen de la arquitectura diseñada para su sistema o para lo que les han pedido desarrollar dentro de su sistema de información. Este es entonces ya el punto final del diseño de sistemas de información. Entonces ya nosotros hemos hecho los primeros pasos, ¿no? Que es esa fase de análisis, cuáles son las necesidades de información, de procesamiento, etcétera, etcétera. A partir de ese análisis, entonces venimos a el diseño, empezando por el diseño del modelo estático, que es ese core del sistema de información que te muestra efectivamente cuáles son esos elementos necesarios e indispensables que debe tener el sistema. Teniendo entonces ese modelo estático, pasamos a ese modelo dinámico que dice, yo ya tengo esos elementos de información que quiero trabajar, ahora necesito saber cómo se va a procesar la información a través de esos elementos de información. Y una vez que ya tengo el estático, el modelo dinámico, entonces paso al modelo de implementación, que es ya una vez que yo tenga desarrollado todo esto, ¿cómo lo voy a montar a nivel de infraestructura para que los usuarios puedan hacer uso de ese sistema de información? Y con ello, entonces yo ya tendría ese gran plano arquitectónico del sistema de información que le voy a montar al cliente como solución a esas necesidades de información formuladas o planteadas en el momento en que nos han contactado para su desarrollo. Esto es lo que tenía para contarles sobre el modelo de implementación. No sé si tengan alguna duda, inquietud. No, mira que ya con el ejemplo ya es un poco más claro, ya es como, ok, ya es más Perfecto, entendible. perfecto. Estos planos son maravillosos porque son el insumo, primero para que quien hizo el diseño pueda comunicarse con quien lo va a desarrollar. Quien lo desarrolla a través de estos planos va a entender exactamente qué es lo que tiene que codificar, qué es lo que tiene que entregar y cómo debe quedar montada. Entonces, es el insumo para quienes hacemos software, empecemos a comunicarnos entre nosotros como equipos de trabajo y, por supuesto, ya los que son de alto nivel, pues con el cliente que nos entienda lo que nosotros estamos viendo y formulando como solución y que él, antes de que nos pongamos a hacer toda la tarea, que él diga, sí, efectivamente, eso es lo que yo necesito, lo que quiero y por lo cual yo le voy a pagar, ¿no? Y también ya viéndolo desde el punto académico y para que tengamos también este referente para quienes están empezando a formular sus trabajos de grado y que quieren hacer un proyecto aplicado y ese proyecto aplicado está formulado como el desarrollo de un sistema de información, pues en sus documentos deberían aparecer estos modelos. Bien. No sé si haya alguna inquietud. Digamos, esos diagramas también irían en la
documentación final que se hace entrega pues como del software como tal, bueno, ya si es un software empresarial, en esa documentación que queda o solo se queda en esa Sí, etapa como de diagramación, bueno, en esa etapa como se denomina. de diseño. Ujú. Eh, Cuando tú entregas un software, tú entregas un producto de software, ¿no? ¿Qué se define como producto de software? Se define como producto de software, obviamente, el software como tal y la documentación del software. ¿Qué incluye la documentación del software? Manual de diseño, manual de usuario, manual de implementación y manual de mantenimiento. Eso, todos esos elementos son los que nosotros denominamos como producto de software. No es entregarle al cliente un aplicativo y ya, con eso yo ya cumplí. No, ese aplicativo debe ir acompañado de una documentación. ¿Por qué? Porque si yo necesito hacer otra línea funcional dentro del sistema y no es el que me desarrolló todo el sistema quien tiene esa labor, pues, ¿qué va a hacer quién va a cumplir la labor de desarrollar esa línea funcional? Entonces va a ir a los planos, es decir, a estos diseños y va a decir, ah, ok, ya sé, este componente se comunica con este a través de una clase, etcétera, etcétera. Y el mío, entonces, tiene que estar diseñado de manera que se pueda acoplar con este nuevo sistema o que el sistema se acople a ese nuevo componente de software que están incluyendo eh, posteriormente. Entonces, sí, señor, la respuesta es, esto hace parte de lo que tú tienes que entregar cuando desarrollas software. Ah, No sé ok, si, súper. si tengas alguna pregunta adicional. No, por el momento no. No, perfecto. Entonces, si no hay dudas, si no hay inquietudes ni comentarios adicionales, esta sesión ya la cerraríamos hasta aquí. No sin antes, pues, invitarlos a revisar también todo el material que está formulado para consulta de esta temática de implementación y, por supuesto, todo en aras no solo de tener buen resultado en la evaluación de esta actividad, sino también en aras de que en su formación como profesionales tengan muy presente que el diseño del sistema de información es fundamental para garantizar de primera mano que están ustedes encaminados a entregar un producto que cumple con las necesidades que requiere el cliente, que tiene calidad y que, por supuesto, es escalable. Eso significa que en un futuro, si es necesario incluir nuevos elementos o hacer algún tipo de migración de ese sistema a un sistema mucho más grande, mucho más robusto, pues que se tenga la base que corresponde a estos planos arquitectónicos para que esa escalabilidad sea mucho más sencilla y que tenga éxito. Ese es el fundamento entonces del diseño de sistemas de información. Bueno, entonces ha sido un gusto acompañarlos en este momento, en esta instancia, y espero, por supuesto, los mayores éxitos y los mejores resultados al final del curso. Un saludo y un abrazo para todos.